El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Doctor, bueno, estableciendo de que el impacto político o el golpe de efecto que se esperaba o que los partidos que se aliaron esperaban no ha sido tan favorable como ellos digamos que creían que podía darse. Incluso mantuvieron a la sociedad en vilo, una estrategia buena desde el punto de vista político, interesante, inteligente, o sea, mantener a la población en que si va o no va, eso crea una sensación de perspectiva, ¿verdad? Crea una sensación incluso de entusiasmo, ver qué es lo que va a pasar si realmente va o no la alianza, pone a la población en vilo, pero en definitiva eso no resultó, realmente no resultó, porque más que bien lo que se ha estado observando ha sido renuncia tras renuncia de dirigentes importantes de esas agrupaciones. Ahora, ¿cuál es la realidad del PRD en estos momentos de cara a esa alianza? Miren, Miguel Vargas Maldonado está quedando solo. Ya del PRD como estructura política, como lo que era ese partido, se puede inferir de que en cierta forma y literalmente nada más queda Miguel Vargas Maldonado. Él no da solamente. Y lo ponen, y ahí creo que fue de igual manera un error político, ponen a Miguel Vargas Maldonado, es decir, a un cascarón, a hacer el anuncio de la alianza. Ahí pienso que los estrategas, digamos que tuvieron un fallo, tuvieron un error de cálculo, porque Miguel Vargas Maldonado posiblemente ya no es la figura política que tenga la autoridad inclusive para anunciarle al país esta alianza. Pudieron haber puesto, qué sé yo, a un Roberto Rosario a que haga este anuncio. Pudieron haber puesto, o a otro. Pero Miguel Vargas Maldonado, independientemente de que sea el presidente del PRD, el presidente de un cascarón vacío, que ya no tiene nada. En el caso de Barahona, aquí no se cuentan 10 dirigentes del PRD. Con los dedos de la mano y posiblemente queden dedos. 10 dirigentes, digamos que históricos, con cierta incidencia en los segmentos sociales y políticos de la provincia, y así están a nivel nacional. Por eso le están renunciando candidatos importantes como Junior Santos y como otro candidato a senador del Ceibo. O sea que esa es la realidad de esta susodicha alianza, de esa llamada alianza, lo que significa, y de ahí que cuando uno observa los números de las encuestas, aún juntos, no llegan al 40%. Eso indica, perdón Giovanni, que esa alianza no tiene posibilidad de ganar las elecciones del año que viene. Y ahí me pongo de acuerdo incluso con este muchacho que también era del PLD, que es comentarista, comunicador. José Laluz. Pongo de acuerdo con José Laluz. No tiene forma esta alianza de ganarle, en este caso, al PRM. Y lo dicen las encuestas, son los números, ni siquiera estamos hablando nosotros, ni habla José Laluz, ni estoy hablando yo. Eso lo están diciendo las encuestas. Actualmente, el escenario de segunda vuelta no está contemplado en las próximas elecciones. Y esta alianza está apostando a un escenario de segunda vuelta. Fíjense que están diciendo, el que quede en segundo lugar, los que quedan en tercero apoyan al que queda en segundo lugar. Ellos están acondicionando, creyendo que hay espacio para una segunda vuelta, pero los números están diciendo que no, ahora mismo. Claro, obviamente, no se sabe si después puede ser otra cosa. Pero actualmente, en la actual coyuntura política, y lo que se proyecta de aquí a febrero, que son las elecciones municipales,
más lo que se proyecta de cara a mayo para las elecciones presidenciales, lo que nos está diciendo el comportamiento social de la República Dominicana, lo que nos está diciendo que no existe la posibilidad de escenario de segunda vuelta, lo que implica que es muy posible que quien gane las elecciones sea el Partido Revolucionario Moderno para el próximo torneo electoral. Mira, la realidad es cambiante. Pueden darse otros escenarios en lo adelante y por tanto el PRM, a pesar de que encabeza las encuestas, no debe dormir en sus laureles, debe seguir naturalmente trabajando para no solo mantener los números que le dan las encuestas si las elecciones fueran hoy como fotografía del momento, sino que debe trabajar en el sentido de aumentar esos números, porque he visto encuestas que lo colocan en un 48, en un 49, otras en un 51, 52, 53, y hay ahí como una variación, ¿verdad? Un punto de medio, un máximo como un divisor que pudiera ese promedio ponerse de manifiesto, pero sí los partidos políticos de oposición que se han aliado entienden que pudiera haber una segunda vuelta producto de esa alianza. Ellos piensan y tienen esa esperanza. De igual manera tenía la esperanza el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del pasado 2020 de que iba a haber la posibilidad de una segunda vuelta entre Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, que finalmente fue que inscribió candidatura particular por el partido Fuerza del Pueblo. Sin embargo, los primeros boletines indicaban que se iba el PRM en la primera vuelta. Y mire que inclusive Gonzalo Castillo alcanzó una puntuación tan elevada y significativa que llegó al 37% aproximadamente, o sea, redondeado, era un 36.8 más o menos, si mal no recuerdo, 36.7, que ya eso se redondea en el número siguiente, que es el 37. Pero no hubo oportunidad de segunda vuelta, menos ahora, con las fuerzas políticas opositoras divididas, que si hubiesen sido más sabios, hacen esa alianza ahora para apoyar posiblemente al que más posibilidades tenga ahora para la primera vuelta, y tal vez podían en un momento determinado alcanzar esas metas que se proponen de llegar a una segunda vuelta y juntarse, o quien quede en tercer y cuarto lugar, apoyar al que ha quedado en el segundo lugar. Posiblemente eso no se dé, producto de que ahora hay un poco más de problema frente, aunque usted vea a estas fuerzas opositoras, de cara a que en el año 2020 el Partido de la Liberación Dominicana ocupaba la posición, era gobierno, ahora no lo es. Entonces, cuando se es gobierno, se tiene más posibilidades, en el sentido de que usted tiene manejo de más recursos. Y digo manejo de más recursos no porque esté de acuerdo con que los recursos del Estado se use para la campaña política de ningún partido, sino más bien que, aunque yo no esté de acuerdo, y pienso que mucha gente de la población y la propia ley electoral entra en desacuerdo con ello, siempre lo usan. Y entra la ley en desacuerdo
solo de letra, porque en ejecución no hace realmente nada, la Junta no hace nada. Aquellos que usan los recursos del Estado para granjearse, para conquistar popularidad y votos, porque eso se ha dado consuetudinariamente en la República Dominicana y no veo a nadie sancionado por eso. Aunque de letra entre en desacuerdo, en los hechos eso siempre se da, lamentablemente. Bueno, ¿y quién tiene la ventaja frente a aquel que no tiene el poder ni el manejo de los recursos de las instituciones del Estado? Claro que aquel que tiene ese poder y que tiene ese manejo. Y por tanto, le va a ser un poco más difícil ahora a la oposición poder ganarle al partido de gobierno, porque primero está dividida y segundo no hay esos recursos, ese poder como para resolver situaciones inmediatas, hacer promesas y cumplir, ¿verdad? Te voy a nombrar en tal sitio, ven para acá, y conquistar así altos dirigentes de partidos políticos. Es lo contrario, lo que se está produciendo generalmente en el PLD es que muchos, producto del descontento de esa alianza, se están yendo a otros partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Pero hagamos un ensayo matemático simple, pero ajustado a la política, aquí en la provincia de Barahona. De los que trabajaron con el PLD, que hoy ya no están. Yo no sé cómo es que los PLDistas dicen que están más fuertes. Realmente yo no lo sé. Y venderle a una población de que están más fuertes y de que tienen posibilidades es, digamos, que jugar con la inteligencia de los pueblos. Por ejemplo, la alcaldesa de Polo, Danilza, ¿para quién trabajó en las elecciones del 2020? ¿Fue para el PLD? ¿O no fue así? ¿Con quién está ahora? ¿O con el PRM? El alcalde de esta zona de aquí, de Enriquillo, doctor. Juancho. No, para la provincia de Barahona. Arroyo Dulce. De Arroyo Dulce. ¿De quién era ese alcalde? Del PLD. Trabajó para el PLD en el 2020. ¿Con quién está ahora? Con el PRM. El director de la Junta Distrital de Palo Alto, Rubén, ¿de quién era? Del PLD, está ahora en el PRM. La alcaldesa de Villa Central, ¿de quién era? ¿Del PRD o del PLD, Giovanni? Aliada al PLD. Aliada al PLD. Sí. Trabajó para, en este caso, para Gonzalo Castillo en el 20. ¿Con quién está ahora? Con el PRM. Los alcaldes de Fundación y de Jaquimelles estaban con el PRD, pero trabajaron aliados, en este caso, al PLD. ¿Con quién están ahora? Están ahora con el PRM. Gorky Batista, de ahí mismo de Jaquimelles, que iba como candidato a alcalde por un partido aliado al PLD. ¿Con quién está ahora? Con el PRM. Y así uno comienza a mencionar dirigentes importantes, entre secretarios generales, entre presidentes de comité intermedio, entre presidentes inclusive de comités municipales que eran del PLD, que están hoy en el PRM, aquí en la provincia. Un regidor de aquí, de Canoa, dirigente importante del PLD, pasó al PRM. Es decir... No, y el alcalde también. El alcalde de Canoa también. Sí, Benigno. Pasó al PRM. Entonces, ese ejercicio matemático me dice a mí, en el análisis político que nosotros estamos haciendo, que el PLD hoy está más débil que antes, mucho más débil. Entonces, ¿cómo son capaces? Bueno,
digamos que están obligados a hacerle creer a la población de que sí, que ellos tienen posibilidades de ganar, pero no lo tienen. Realmente no tienen la posibilidad de ganar, toda vez de que tenemos que partir de estos acontecimientos de gente que le están renunciando continuamente y que están formando fila en otra organización política que es la que está en el gobierno. Lo que nos dice entonces que esta alianza no es más que una suma de debilidades. Óigase bien, una suma de debilidades ha sido esta llamada alianza. La debilidad del PLD como partido político, como estructura de gente que le ha renunciado, y la debilidad del PRD, que ya nada más es Miguel Vargas Maldonado, y la debilidad de la Fuerza del Pueblo, un partido de una persona, de Leonel Fernández, que ha crecido solamente sobre la base de la debilidad misma del PLD. Es decir, que las posibilidades son escasas de que puedan ganar las elecciones en el año que viene. Hay que tomar en cuenta también, sin tapar el sol con un dedo, que el triunfo del Partido Revolucionario Moderno no obedeció solo a miembros de esa organización política, que naturalmente se produjo a raíz de los 10 días de gloria, así le denomino yo, de la gente en la Plaza de la Bandera en protesta por aquel altercado o error que hubo en la Junta Central Electoral en las elecciones de febrero para los alcaldes y directores de juntas distritales, y entonces eso trajo como consecuencia de que la gente entendiera que debía cambiar de gobierno, y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, no supo defender eso que ocurrió en la Junta, y que realmente se determinó al final que no fue ni culpa del PLD ni del PRM, sino más bien un error técnico que se produjo ahí. Pero el PLD se quedó callado, y eso lo capitalizó el Partido Revolucionario Moderno, y le vendió la percepción al pueblo de que el PLD quería hacer chanchullos para quedarse con las elecciones, y eso trajo como consecuencia que alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana, que en el momento tenían la posibilidad amplia de ganar las elecciones en su demarcación a nivel municipal, perdieran esas elecciones cuando posteriormente se fijaron, toda vez que se entendió de que fue el PLD que armó ese lío en la Junta, y el PLD no supo defender su honorabilidad frente a esa acusación. Entonces, no ganó el PRM con los miembros de su partido, ganó con la masa silente, con el pueblo que no tenía en el momento determinación, y que ese hecho endilgado al PLD, haya sido o no, que se determinó después de que no fueron ninguna de las organizaciones políticas que en ese momento terciaban con más posibilidad de ganar la presidencia, PRM, PLD, eso se determinó, no supieron defender su honorabilidad, ni dejarle claro al pueblo que no se trató de una maña de esa organización política, y se le pegó lamentablemente al PLD, y entonces eso originó el triunfo en primera vuelta de Luis Abinader, no con los miembros per se de su partido, sino con el pueblo llano. Permítame, doctor, disentir en parte de esa visión que usted tiene, porque las encuestas, inclusive la Gallup, no daba escenario de segunda vuelta en las elecciones del 2020. Antes de ese proceso de febrero, las encuestas daban a Abinader ganador en primera vuelta. Esto está la Gallup. Pero o sea, con margen que podría variar, un margen bajito. Sí, pero doctor, la tendencia es tendencia. No tenía de que 50+1. La tendencia es tendencia. Había un sentimiento en la población dominicana de salir del PLD.
A ese sentimiento. Mire, o sea, que yo no fue. pienso. Realmente no fue, desde mi punto de vista, no fue determinante ese acontecimiento, porque la tendencia estaba marcada. Ese acontecimiento realmente creó una percepción en el votante en todo el país. Pero además, si no se produce la división del PLD, que Leonel forma tienda aparte, se le iba a hacer difícil al PRM ganar en primera vuelta esas elecciones. Podía el PLD irse en primera vuelta o en su defecto haber una segunda vuelta electoral en la República Dominicana si no se produce esa división. Eso es así. Lo que pasa es que la división creó disgusto y no solamente se fue gente a la fuerza del pueblo, sino que muchos viven chequeando y se van al partido que entiende que puede ganar. Muchos se fueron al PRM, pero la división y esos 10 días en la Plaza de la Bandera fueron 2 golpes determinantes para el PLD perder las elecciones en el año 2020 en este país. Bueno, eso es así. Eso, aparte de decir que, señores, el país fue sometido a un proceso de institucionalización de la corrupción y la impunidad. Y esa institucionalización de la impunidad y la corrupción la llevaron a cabo el PLD desde cuando Leonel Fernández era presidente de este país. Y todas las barbaridades que ocurrieron, inclusive gente de Miguel Vargas Maldonado, recordemos aquí que gente de Miguel Vargas Maldonado vendieron un barrio en la capital, los Tres Brazos enteros con toda su gente, lo vendieron y quedaron impunes. No fueron sometidos nunca a la justicia por el gobierno del PLD. Entonces, esta alianza es una alianza de iguales, una alianza de los corruptos que apostaron a la impunidad en la República Dominicana, y la población tiene eso muy bien en cuenta, de quiénes se están aliando y para qué se están aliando. Vamos a la pausa. Elvis Pérez llega con el resumen de noticias de Palma Informa a continuación.